Bien, ahora sí les quiero compartir lo que siento que quiero, que es lo que necesitamos en estos momentos acerca de la palabra. Pero antes de empezar, quiero decirles qué me motivó o de dónde surgió como la idea para empezar esta nueva serie de enseñanzas. Eh, Cuando estuve ahorita en la iglesia en Denver, eh, ellos estaban empezando grupos pequeños y empezaron grupos pequeños a hacer grupos pequeños, no con estudios bíblicos, sino con estudios de libros, ¿sí? Y empezaron a hacer el estudio, el grupo pequeño de un libro que se llama Inofendible. Entonces es de lo que quiero hablarles. El sermón, digamos que esta serie de enseñanzas viene como me motivó, me hizo reflexionar mucho, muchas cosas que aprendí en este libro y dije, creo que sí vale la pena hablar de algunas de estas cosas. ¿Vale? Entonces quiero empezar hoy con esta enseñanza. Yo creo que, mire, en la actualidad, nosotros, no sé si usted los conoce, pero en la actualidad creo que nosotros podemos ver una gran multitud de superhéroes, ¿sí? Y claro, cada superhéroe, o cuando hablamos de la palabra superhéroe, quizá lo primero que se nos ocurre es un superpoder, ¿sí o no? Y ya que se quedaron los niños con nosotros, creo que nos pueden ayudar un poquitico más de eso. ¿Qué poderes tenía Superman? ¿O qué poderes tiene Superman, perdón? Puede volar, tiene sus ojos láser. ¿Qué tiene qué? No, el de la telaraña es otro. Tiene super fuerza. Entonces Superman puede volar, tiene visión de rayos X, tiene super fuerza. ¿Qué más puede hacer él? Él sopla, si él sopla y congela o sopla muy fuerte. Yo por aquí tengo muchos vecinos que soplan, pero no congelan ni hacen cosas de esas. Eh, Creo que también Superman tiene con sus ojos puede hacer cosas, ¿no? Creo que tiene, que me acuerde de las películas que he visto, tiene visión de rayos X, es decir, que él puede ver así y ve a través de las paredes, ¿no? Y ve a través de las cosas, pero también con los ojos, no sé, los pone chueco y salen los láseres y, ¡chin! Y cortan, ¿sí o no? Ah, ok. Ahora, ¿qué poderes tenía Spider-Man? La telaraña. Bueno, uno, ahí sí, los que vieron la última película de Spider-Man que era Sin Regreso a Casa, se dieron cuenta que solamente uno de los tres Spider-Man tenía el poder de la telaraña que salía del cuerpo, porque los otros dos eran accesorios que se colocaban o sea, entonces, ¿cuál era el poder que tenía Spider-Man? El de trepar, ¿no? Trepar y colgar. ¿Cómo? La intuición, el sentido arácnido que en esa última película le llamaban ¿cómo? La punzada. La punzada. Y era como el sentido arácnido, ¿no? Ese que viene, ellos le llamaban la punzada. Ahora, así quedar suspendido colgado con los pies y no pasaba nada. ¿Cuál otra cosa? Ah, que tenía, sí, tenía un traje con mucha tecnología. Ahora, ¿cuál era el poder del Capitán América? Su fuerza, ¿sí o no? Su fuerza y su escudo. Pero el Capitán América, si ustedes se vieron la primera película del Capitán América, se dieron cuenta cómo surgió él, ¿no? Que él era todo enclenque, así, chiquito, ahí, esgalamío, langaruto, pero lo metieron en una, lo metieron en una cápsula, como en un sarcófago y le colocaron un suero y él aguantó y mejor dicho, o sea, ya salió así cuajado, cuajado, ¿sí? Que quede ahí en el registro que estoy mirando a Raúl cuando estoy diciendo cuajado, cuajado. O sea, gracias, usted me ha rescatado, sí. Cuajado, cuajado, en fin. Eh, y creo que la lista es larga, ¿sí o no? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, y creo que se nos podría ir toda la enseñanza hoy analizando cada uno de los superhéroes de Avengers, de Marvel, pero creo que también hay muchos superhéroes afuera de Marvel, de los Avengers, ¿sí? La lista es larga. Hulk, la Viuda Negra, Halcón, Flecha, Batman y Robin, Thor, la Mujer Maravilla, en fin. Pero
el Chapulín Colorado, el profesor Superó. Ay, tenemos que meter el colombiano, el profesor Superó. ¿No se acuerdan del profesor Superó? En fin, cada superhéroe tiene un superpoder. Sí, tiene un poder. Bueno, y entonces eso me hace preguntarme, ¿cómo definiríamos lo que es un poder? Ya hablamos de los poderes, ¿no? Ya hablamos de todos los poderes que ellos tenían, ya hablamos de todo lo que hacían. Ahora preguntémonos por un momento, ¿qué es un poder? ¿Una cualidad que tiene? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Un qué? Un talento. Miremos esas dos palabras. Una cualidad, un talento, fuerza, una ayuda, ¿sí? Una característica diferente. Un talento único, una habilidad. Entonces, que no se rinde fácilmente. Entonces, se dan cuenta que un poder es tener la facilidad o habilidad de hacer algo, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de los superhéroes, cada uno de ellos tenía una habilidad o una facilidad de hacer algo que los otros no. Que, voy a decirlo así, que el normal de la sociedad no tiene, ¿sí? Porque creo que cada uno de nosotros tiene cosas que podemos hacer. Pero lo que nos llamaba la atención o lo que hace que los superhéroes destaquen es que ellos tienen habilidades que el normal de las personas pues no tiene, ¿sí? Ahora me hacía pensar algo, me hacía pensar esas cosas que a veces me pongo yo a pensar y les digo, ¿qué es eso? Lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuál es ese poder o cuáles son esos poderes que nosotros podemos o debemos tener como cristianos? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cuál es ese poder que nosotros estamos teniendo como cristianos? Responde, por favor. ¿Qué? O lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué es eso que usted y yo podemos tener que el mundo necesita? ¿La tienes? Entonces, a veces yo me acerco a preguntarle, a hablarle a mis hijos en momentos de dificultad y les digo, miren, yo le he dicho a mi hijo Aaron a veces, nosotros como hijos de Dios, porque hace algunos años mi hijo me preguntaba y me decía, papi, y me lo dijo en serio, papi, ¿cuándo me va a empezar a salir la telaraña o cuándo voy a poder empezar a caminar por las paredes? ¿Sí? Y yo pues siendo un papá en autocontrol, ¿sí? Un papá, no que sí, un papá moderno, dijeron por ahí, no quise decirle, usted es bobo, ese pendejo, cae. Estas cosas solo pasan en la televisión. No, yo traté de decir, ok, yo pensé y le dije, bebé, yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos un poder. Y ese superpoder es el poder hacer sentir amadas a las personas que nos rodean. Y mi hijo se quedó como pensando, pero está bien, no es de ese superpoder del que yo les quiero hablar ahora. Porque pensándolo bien, usted y yo tenemos un don o una tarea o una responsabilidad que en teoría no tienen los demás. Y hoy les quiero hablar de una de las características que ustedes y yo, como cristianos, debemos tener en la vida para reflejar que Dios está en nosotros. Y ese poder o esa capacidad, ese superpoder, se llama el ser inofendibles. ¿Usted se imagina que nosotros como cristianos pudiéramos tener ese poder? El poder de ser inofendibles. Que cuando nos vieran puedan decir,
a él nunca lo he visto ofendido. A él nunca lo he visto ofendido por nada. Entonces, la primera pregunta que quizás se nos viene es, venga, ¿y qué es ser ofendible? ¿Qué es ser ofendido? Porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido ofendidos. Pero ¿y qué es qué es sentirnos ofendidos? Entonces miremos un paso atrás. Miremos un paso atrás antes de sentirnos ofendidos. ¿Qué nos lleva a nosotros a sentirnos ofendidos? ¿Cuál es el sentimiento que está antes de sentirnos ofendidos? Y el sentimiento que está antes de sentirnos ofendidos es la ira. La ira es por donde todo empieza. ¿Y qué es la ira? ¿Mm? Creo que la Biblia tiene muchos versículos acerca de que nos hablan de la ira. En el Salmo 37:8 dice, refrena la ira y deja la furia. No te enojes, pues esto conduce al mal. Proverbios 14:17 dice, el iracundo actúa neciamente y el malvado es odiado. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Santiago 4:26 dice, perdón, lo iba a leer otra vez. Ahora entonces, ¿qué es la ira? La Biblia nos menciona en muchas diferentes ocasiones la ira. Ahora, ¿qué es la ira? ¿Usted alguna vez ha pensado? Porque creo que es algo que todos hemos sentido, ¿no? Ira. ¿Qué es la ira? Ok. Pensemos, pensemos cómo definiría usted la ira. ¿Un sentimiento? ¿Una emoción? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser la ira? ¿Una reacción? Mm, ok. Ahora, vamos a decir que la ira, me puse a la tarea de investigar qué era la ira. Y la ira, la verdad tengo que decir que me sorprendió, porque la ira es un sentimiento. Es algo que yo siento, siento. Pero es un sentimiento que nace porque estoy indignado contra alguien. Y entonces me ponía a pensar y yo decía, a ver, sé objetivo, ¿la ira es mala? Si la ira, si la ira es una emoción, ¿mis emociones son malas? Ok, entonces dijo, ok, la ira no es mala, ¿sí? ¿Qué es lo malo? En esta generación en la que estamos viviendo hoy en día, nosotros lo decíamos antes, controle sus emociones. La generación y en lo que estamos viendo hoy en día, los psicólogos hablan de gestione sus emociones. Es decir, gestione su ira. Porque la ira se convierte en un problema o la ira se convierte en algo malo cuando, primero, dura mucho tiempo. La ira no está mal, pero si usted es una persona que constantemente está en ira, constantemente se siente usted furioso e indignado contra alguien, ahí ya empezamos a decir, hay algo malo. La ira también es mala cuando es frecuente. O sea, la primera es cuando la ira se convierte en algo malo cuando a usted le dura mucho tiempo. Pero también es mala cuando usted constantemente está teniendo episodios de ira por muchas cosas. ¿Sí? Miren, dijeron ustedes ahorita, la ira desmedida, la ira se convierte en algo malo cuando me lleva a, perdón, a agredir a alguien. La ira se convierte en algo malo cuando
se convierte en un rencor hacia otra persona. Y definitivamente la ira se vuelve algo malo cuando la ira es algo muy intenso en mí. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos ira, hay algo que le pasa a nuestro cuerpo. Pero cuando esa ira es muy intensa, es más, permítanme, no sé si alguno de ustedes ha tenido episodios de ira muy severa o muy fuerte, ¿cómo le reacciona a su cuerpo? A veces, algunos, la ira muy intensa los lleva a temblar, otros llevan y no, necesito sentarme porque las piernas no me responden, otros lloran, otros su ritmo cardíaco va, ¿sí? Otros están enceguecidos, o sea, con una piedra y una rabia que si se les olvida, ¿sí? Entonces se dan cuenta que la ira es mala cuando dura mucho tiempo, es frecuente, me lleva a agredir a otro, cuando me lleva al rencor o cuando es muy intensa, porque nuestro cuerpo la siente, ¿sí? Ahora, el poder del que estamos hablando es ser inofendibles. Pero ¿qué es una ofensa? Estamos hablando, el primer paso es la ira. Pero ¿qué tiene que suceder para que esa ira se convierta en ofensa? Cuando me siento burlado, cuando me siento insultado, ¿sí? Cuando dicen algo mío, o sea, cuando se meten con un familiar, cuando es algo que a mí me molesta. Ah, cuando decimos esto, cuando no me siento escuchado en medio de una molestia, ¿sí o no? Entonces, y se burlan encima. Wow, o sea, miren, el primer paso entonces es la ira, el sentimiento. Pasó algo, dije algo, lo reaccioné, y está ahí, es un sentimiento. Pero esa ofensa, o empiezo a sentirme ofendido cuando eso que están haciendo logro meterlo dentro de mí. O sea, ya como que uno dice, esto se está volviendo personal, ¿sí? O sea, ya lo estoy entendiendo que es conmigo. Ya lo estoy tomando yo y lo estoy metiendo acá adentro, ¿sí? Y definitivamente cuando estoy ofendido, ya eso me lleva a reaccionar a mí de alguna manera. Me lleva a mí a gritar, a mirar mal, a querer alejarme, en fin. Yo creo mucho que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como sociedad, entre otras cosas, es el que fácilmente nos tomamos las cosas personales. O lo voy a decir de esta manera, fácilmente nos ofendemos. Fácilmente sentimos que las cosas, o sea, fácilmente sentimos que no están atacando a la situación, sino que me están atacando a mí. Y eso aplica entre parejas, entre hijos, entre familia y a veces con las personas con las que menos conocemos. O sea, yo no sé cuántas veces yo no sé si alguno de ustedes aquí maneja vehículo de alguna manera o sabe lo que es estar en el transporte urbano y uno se da cuenta de las peleas que se arman en 30 segundos porque un conductor se sintió ofendido por otro. Porque un conductor se sintió que, mejor dicho, este man me cerró, o sea, ni siquiera me tocó, ni siquiera me rayó el carro. No, 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 ni siquiera se metió con... No, él me cerró. Uy, este desgraciado, incircunciso filisteo. Bueno, eso si fuera cristiano, no vamos a suponerlo. Pero uy, este hijo de su cara y va toteto y pi, 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 pi. Y si lo logra cerrar más adelante y se bajan y a cruceta, a machete, a varilla, a palo. ¿Sí? O sea,
Incluso, 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 hay quisieran ser Hulk o tener la fuerza de Superman. Sí, o incluso no tenemos que salir, ir tan lejos. Incluso son cosas que vemos aquí dentro de nuestro mismo barrio. ¿Sí? Que y creo que las historias, vuelvo y les repito, no nos alcanzaría el tiempo para las historias que usted y yo hemos escuchado de lo que pasa aquí en nuestro barrio. No, es que al otro, a aquel lo golpearon. ¿Y por qué lo golpearon? Nada, porque estaba con la novia ahí y pasó el otro y la vio y entonces él se sintió que la estaba viendo mucho y se sintió ofendido y fue y ya, listo, sin siquiera decir nada. Ni este porque se ofendió, no, el otro estaba en la ventana y vio que que estaba abajo botó un papel a la calle y le dijo, oiga, no bote eso, ah, no sea sapo, no sea chisma, ah, ¿cómo fue? Y se bajaron y se ofendieron y problemas. Pasa en la vida real, pasa en Soacha, pasa en... no, ahora, miren, ¿qué nos muestra la Biblia de cosas como estas? Creo que la Biblia nos muestra un ejemplo dentro de las muchas cosas de las que quiero hablar. Lo primero, una de las cosas que quiero hablar está en Génesis 4:4. Abel, dice Génesis 4:4, que también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Y por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, triste. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, tú podrías, perdón, andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿En dónde radicó el problema de Caín? ¿Acaso Dios le dijo a Caín, perdónenme, bruto, aprenda de su hermano? ¿Acaso Dios le dijo a Caín, mire, eso que me trajo su hermano, eso sí vale la pena, eso sí es bueno? En cambio, esas migajas que me trajo usted, ¿Dios dijo eso? Nada de eso. ¿Pero qué pasó con Caín? Caín se lo tomó personal. Caín se lo tomó personal. Se ofendió, se enojó. Y Dios se dio cuenta de ese enojo. Dios se dio cuenta de ese enojo. Porque si ustedes se dan cuenta en el verso 6, Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué esa cara tan larga? ¿Por qué estás cabizbajo? Si usted hace las cosas bien, permanezca con la frente en alto. Pero si usted va a hacer lo malo, el pecado va a estar ahí a la puerta para querer dominarlo. Pero aún así, usted lo puede dominar. Pero Caín tomó todas esas advertencias como nada. Se lo tomó personal, permitió que esa ira, ese rencor, esa envidia, ese enojo contra su propio hermano lo dominara y terminó matándolo. O sea, si ustedes se dan cuenta, es un problema que viene desde hace mucho rato, mucho rato, muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Este problema de sentirnos ofendidos, de permitir que la ira entre y tome control, de querer vengar las cosas con nuestras fuerzas, con lo que yo quiero, querer hacer prevalecer mi voluntad, mi palabra, lo que yo creo es lo que está bien, viene desde hace mucho rato. O sea, el corazón humano fácilmente puede pasar a sentirse ofendido y querer salir de las palabras a la acción. Fácilmente. Es más, yo no sé cuántos de ustedes ahí se estén sintiendo ofendidos en este momento por algo que alguien le está haciendo en su vida. Yo no sé cuántas veces usted, y quizá pueda volver a decirlo de esta manera, no sé cuántas veces usted se siente ofendido por algo que usted siente que su cónyuge está haciendo hacia usted. No sé,
cómo usted fácilmente se está sintiendo ofendido por cosas que sus hijos están haciendo hacia usted. Y le estoy diciendo, y escúcheme bien, estoy utilizando la palabra ofendido. Porque es que una cosa es que mi hijo haga algo mal. Otra cosa es que eso me genere una ira de tal manera que genere en mí una respuesta mirándolo mal, sacando la mano, gritándolo, corrigiéndolo. O sea, ahí ya entré a sentirme ofendido. ¿Sí? ¿Cuántas veces su pareja, sus papás hacen algo y usted permite que eso entre como una ofensa? Acá. Y estoy ofendido. Estoy ofendido. Y mi pregunta, y la pregunta que quiero responder es, ¿cómo yo puedo ser inofendible? ¿Cómo yo puedo decirle a mi corazón, yo tengo que aprender a ser inofendible? Lo primero que quizá tengo que decir que me cuesta trabajo es lo primero que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 creo que es un verso que todos no sabemos, ¿no? ¿Y qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y permítame decirlo de esta manera también. Romanos 5:12 dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecamos. Miren, a veces criticamos, ok, ¿qué nos enseña este verso que usted cree que nos puede enseñar a ser inofendibles? ¿Qué nos enseñan estos dos versos que usted diga, creo que eso me enseña algo y me ayuda grandemente para ser inofendible? De pronto mirar los errores de uno mismo. ¿Mm? Míralo, hay una palabra que es clave que se repite en Romanos 3:23 y Romanos 5:12. ¿Y es que? Todos. ¿Ustedes se acuerdan qué es pecar? Errar al blanco. En otras palabras, no hacer lo que Dios quiere que yo haga, que es lo correcto. No obedecer, entre otras cosas. Entonces lo voy a poner de esta manera. Lo voy a poner de esta manera. Mire, no pretenda usted ofenderse mucho porque usted está siendo motivo de ofensa también para otros. Es decir, todos nos equivocamos. A veces criticamos o permitimos muy rápido el estar en ofensa porque se nos olvida muy rápido que nosotros también nos equivocamos y creemos que nosotros somos perfectos. A ver, ¿quién no se equivocó en su infancia? ¿Quién no se equivocó en su juventud? En su actualidad. Todos. Quiere decir que todos vivimos equivocándonos constantemente. Entonces, si usted, que sabe que está haciendo cosas que pueden ofender a otros, ¿con qué, voy a utilizar esta palabra, con qué autoridad pretende y permite que sentirse ofendido por lo que otros le hacen a usted? Olvidando tan prontamente lo que usted le hace a otros. Y aquí ninguno puede decir, no, es que yo no ofendo a nadie. No, todos lo hacemos. Que quizá alrededor nuestro tenemos personas que son un poco más maduras o personas que ya son que tienen la capacidad de pasar por alto las ofensas, que quizá no nos dicen las cosas. Pero usted ofende a todos. Usted ofende a personas alrededor suyo. O sea, vivimos en una sociedad en donde la ofensa, en donde los errores, perdón, es el pan común del día. Y si eso es lo primero, lo segundo que a mí me enseña estos mismos versículos es que, venga, si todos nos estamos equivocando, ¿qué cree que está pasando también con todos? Todos estamos luchando.
todos estamos, si todos hacemos lo incorrecto, perdón, si todos hacemos lo incorrecto, de alguna manera significa que todos estamos luchando con nuestras maneras de reaccionar. Unos desde el desconocimiento, otros desde la impotencia, pero cada ser humano tiene algo que sanar. Miren, yo, yo hace algún tiempo les conté esta anécdota que siento que Dios me coscorroneó muy duro con esto, porque para mí fue muy fuerte. Mm, una de las cosas con las que y quiero le quiero contar esto no para, dicen por ahí, no para más chismes, sino porque quiero que usted pueda quizá devolverse para usted en su vida y decir cómo esta situación me enseña algo a mí. Una de las cosas con las que yo a veces, escúchenme bien la palabra que estoy utilizando, una de las cosas con las que yo siento que yo a veces más lucho en mi hogar o a veces más luchaba con mi esposa, era porque a mi juicio, a veces mi esposa es muy despistada. ¿Sí? A mi juicio. Mi amor, hoy tenías que estar enseñando clase arriba. No me estarías haciendo esas caras, mi amor. Y, y entonces, a veces como hombres, somos un poco fuertes con nuestras esposas cuando nosotros decimos, pero ¿por qué no están listas? ¿Pero por qué no pasa? ¿Pero por qué no sale rápido? ¿Por qué? ¿Sí? En fin. Y el año pasado, pónganle cuidado a eso. El año pasado, nosotros teníamos que ir a trabajar a un colegio y teníamos que ir a llevar a mis hijos al colegio por las mañanas. Entonces a veces pues íbamos justo sobre el tiempo y entonces en una de esas pues yo lo que hacía era llevar los niños en la moto. Entonces pues era aquí cerquita como a 4 cuadras, 5 cuadras. Entonces pues salíamos los cuatro, nos montábamos los cuatro en la moto, o sea, Aarón, Axel, mi esposa y yo, y nos íbamos hasta el colegio y luego pues nos devolvíamos, ya salíamos para el trabajo. Entonces en uno de esos días, listos, estamos sobre el tiempo, me bajo yo, me pongo el casco, saco la moto, saco las maletas, y pipi, mi amor, vamos rápido que vamos tarde, no sé qué, bla, bla, bla. Bajaron los niños, nos subimos los cuatro en la moto, Xiomara, echó llave, arrancamos. No habíamos alcanzado a llegar a la esquina de allí cuando mi esposa me dice, amor, ¿qué pasó? Dejé el casco. A mí, o sea, yo fui de 0 a 100 en 3 segundos. Me enojé. Voy a decirlo así. Me ofendí. Ah, pero tú por qué eres así, Xiomara, o sea, no seas despistada. ¿Cómo es posible que tú vas a dejar el casco? O sea, el casco, Xiomara. O sea, puede haber dejado la maleta, podía haber dejado la lonchera, pero el casco, o sea, una cosa que va sobre tu cabeza. Vamos a llegar tarde, no sé qué. Manejamos, llegamos al colegio, dimos la vuelta, venimos, arrancamos el casco y me fui yo manejando de aquí para allá, enojado, o sea, ofendido. Agarré yo esa moto por la destapada y claro, mi esposa llegó al colegio maltratada, con dolor bajito, pero yo estaba ofendido por eso. Está bien, nos bajamos, ven acá, mi amor, lo siento, te pido perdón. Nos arreglamos antes de entrar al salón, o bueno, nos arreglamos ese día. Yo la miré y le dije, mi amor, no me gusta que estemos bravos, pídeme perdón. Mentiras. Mentira. Y, ok, ah, bien, pasó. Nos arreglamos y siguió el trayecto como si nada. Como si nada. A la siguiente semana, eh, ya tenía yo que irme a trabajar sin ella. Entonces yo tenía que llevar a los niños al colegio. Entonces yo, listo, nos agarró quizá, vamos sobre el tiempo, niños, bajen rápido, bajo yo, saqué la moto, niños, súbanse rápido, súbanse en la moto, rápido, súbanse rápido, que vamos tarde, cerramos la puerta y me fui yo solo con los niños, Giré la esquina manejando, cuando se me quedó el casco.
yo decía en ese momento, ¿cómo yo cómo yo me regreso a la casa, entro y saco el casco sin que mi esposa se dé cuenta? ¿Cómo lo hago? Gracias a Dios, o sea, hay algo que tengo que decir. Xiomara no es una esposa que quizá me hubiera esperado. ¡Ajá! No, no. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Sí, menos mal. Pero aún así yo pensaba y decía, o sea, y quiero ser transparente con ustedes porque vuelvo y les repito, esto se lo estoy contando porque cómo esto puede aplicar al corazón de cada uno de nosotros. Y yo fui al colegio, dejé a los niños y yo decía, ¿cómo se me fue a olvidar el casco? O sea, ¿cómo soy yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y créanme que yo decía, papá, ¿por qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Por qué? Yo no recuerdo, la verdad no recuerdo mucho la escena de cómo llegué a la casa y sacar el casco, en fin, pero sí me fui muy afectado con eso. Decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Sabes qué? Yo sentía que Dios me mostraba y me decía, todos estamos luchando con algo y nunca pretendas que tus luchas son distintas. No pretendas que tus luchas son más pequeñas o más grandes. Aprende a pasar por alto como te gustaría que te pasaran por alto a ti. Aprende a no ofenderte como te gustaría que no se ofendieran los otros cuando tú te equivocas. Aprende a mirar con misericordia para que te puedan mirar con misericordia. Para mí fue un golpe, y les soy sinceros, para mí fue un golpe muy duro incluso en mi orgullo, en mi creencia que yo, que yo soy un poquito mejor que el otro. Porque yo sí hago esto y el otro no. Fue un golpe muy fuerte, porque me ofendí. Y una de las cosas que tiene mi esposa, que no me está escuchando hoy porque está arriba en clase, es que mi esposa sí difícilmente se ofende por algunas de las cosas que yo puedo hacer con ella, con cosas como estas. ¿Qué ve usted en los demás? ¿Qué ve usted en los demás? ¿Qué ve usted cuando alguien lo saca de quicio? ¿Qué ve usted en la otra persona cuando esa otra persona lo hace enojarse? ¿Qué ve usted cuando lo hacen sus hijos? ¿Qué piensa usted de ellos? ¿Qué ve usted en un familiar cuando este familiar es el que le saca la piedra a usted? ¿Qué ve usted cuando lo hace un desconocido? O mejor, para respondernos todas esas preguntas, preguntémonos, ¿qué ve Dios en mí cuando yo hago algo que a Él no le gusta? ¿Ustedes saben cómo veía Dios, cómo veía Jesús a la gente? En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todos los pueblos y todas las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando y anunciando y sanando. Y el verso 36 dice, pero al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. O sea, cuando Jesús veía a alguien que estaba haciendo algo incorrecto, Jesús lograba verlo con amor diciendo, a este no lo ha cuidado nadie. Este no tiene nadie al lado que lo ame.
Este no tiene nadie al lado que le refleje lo que es amar. Y se encuentra a veces con un cristiano fuera de sus casillas, que tampoco se lo va a mostrar, porque le quiero mostrar, como dicen algunos, la fuerza de los 5 ministerios unidos. ¿Cómo los veía Jesús? ¿Sabe? En Juan 13:33, que es uno de los pasajes que yo digo, creo que Jesús aquí podía haberse sentido muy ofendido. Está Jesús con todos sus discípulos, después de compartir tiempo con ellos en la última cena de la Pascua, y les dice, me queda poco tiempo para compartir con ustedes. Ustedes me buscarán, y lo que yo le dije antes a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿A dónde vas, Señor?, le preguntó Pedro. Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme, pero me seguirá más tarde. Pedro insistió, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y Jesús le respondió, ¿usted está diciendo que va a dar la vida por mí? Usted, le aseguro que antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Creo que era algo para sentirse muy ofendido. Mucho. Aquel Pedro al que Jesús le había dedicado tiempo, que lo había amado, que habían compartido cosas especiales, al que Jesús le había servido, al que Jesús le había lavado los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Pero ¿saben qué me sorprende? Las palabras con las que Jesús trata a Pedro después de decirle esto. Miren cuáles son las primeras palabras con las que empieza el siguiente capítulo. 14:1. Jesús le dice a Pedro, no te angusties. No te angusties. O sea, Jesús tuvo la capacidad de tomar esa traición y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. No se angustien, confíen en Dios y también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles a un lugar allí. Y si yo me voy y se lo preparo, mire, vendré para llevármelos conmigo. Hacia ustedes estarán donde yo esté. ¿Saben qué veo en esto? Que Jesús vio en Pedro mucho más allá que un traidor. Jesús vio en Pedro mucho más allá que una negación. Jesús logró ver en Pedro el potencial, el líder, el ser humano. Lo vio con amor. No solamente vio lo que Pedro era, sino que vio en lo que Pedro se podía convertir. ¿Saben? Ser inofendible es tener la capacidad de ver más allá de lo que esa persona está haciendo o diciendo. Es lograr verlo con amor y quizá poder decir en nuestro corazón, no te angusties, no me voy a ofender. Yo no voy a permitir que la ira entre a otro nivel en mi corazón. Voy a terminar con esta frase, que es la segunda vez que la voy a utilizar en medio de unas enseñanzas. Pero un cristiano ofendido es un cristiano que ha olvidado que sus ofensas
fueron perdonadas en la cruz. Un cristiano ofendido es un cristiano que ha olvidado que sus ofensas fueron perdonadas en la cruz. Aprendamos a mirar a la gente con amor. Recordemos que usted también se equivoca. Recordemos que todos estamos luchando. Y aprendamos a mirar más allá de los actos. Miremos más allá y miremos a la persona. Aprendamos a mirar a los demás como Dios los ve. Pero usted y yo tenemos la posibilidad de ser superhéroes. No porque volemos, no porque tengamos visión de rayos X, no porque tengamos super músculos. Bueno, unos sí, otros no. Pero usted y yo tenemos algo que allá afuera necesitan desesperadamente. Y es lograr tener un corazón inofendible. Inofendible. Que difícilmente, que no nos ofendamos, no nos ofendemos. No nos ofendemos. No nos ofendemos. Porque hemos entendido que yo también daño. Que todos estamos luchando. Y que tengo que aprender a mirar cómo Dios ve. Así que, gracias por este tiempo.